En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Soria 92.9. Muy buenos días. Ya imagino la cara de sustos de algunos oyentes al escuchar esta sintonía de Soria al día, espacio que normalmente emitimos los miércoles a las 9 de la mañana con esa tertulia de actualidad. Imagino la cara de susto de los oyentes diciendo: ya viene este pesado de nuevo de Iván Juárez a hablarnos de política y analizar la actualidad, con lo bien que nos lo pasamos con los contenidos de Alfonso Blasco. Pero bien es cierto que en los últimos tiempos la actualidad política se sucede de forma rápida, apresurada en algunos casos, con muchas novedades, sobre todo en el ámbito que nos corresponde, en el ámbito soriano y en el ámbito también autonómico, y queríamos abrir nuevas ventanas para tener a los protagonistas de esa actualidad política soriana. Así que no les extrañe que las próximas semanas invadamos de alguna manera esa programación habitual de Vive Radio Soria, con los permisos pertinentes de Alfonso Blasco, auténtico líder de esta cadena, para ofrecerles los testimonios de los protagonistas. Y en los últimos tiempos pues pasan por ese nombramiento de Carlos Martínez Mínguez como secretario autonómico del Partido Socialista de Castilla y León. Y hoy nos acompañan los estudios de Paseo de los Royales sin número en Vive Radio Soria, estudios centrales de Vive Radio Soria, pues uno de sus escuderos diría yo, históricos, secretario de organización del Partido Socialista de Soria y también concejal de Hacienda en el Ayuntamiento, y ahora adjunto a la organización, ahí es nada, del Partido Socialista de Castilla y León, Javier Muñoz Expósito. Muy buenos días, Javier Muñoz Expósito. Gracias por estar aquí, por hacer un hueco en la agenda, porque supongo que tendrá una agenda nutrida. Primera pregunta, ¿le da la vida? Bueno, buenos días. Lo primero, Iván, y muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, la verdad es que, ya sabes, vivimos en una ciudad de 15 minutos, ¿no? Vivimos en una ciudad de 15 minutos en los que, de verdad, el tiempo vale doble. Porque aquí, desde luego, lo que en otras ciudades más grandes no daría tiempo, aquí es cierto que bueno, se puede compaginar, ¿no? Esa intensa vida política que es la que llevamos en los últimos meses, diría yo, y con lo que queda de vida personal. Pero sí, bueno, da la vida. Algunos días un poco menos, pero porque ahora con estas nuevas responsabilidades, al final los viajes a Valladolid, fin de semana en Palencia, el ayuntamiento da menos la vida, pero bueno, aún queda tiempo, ¿no?, para echarse una cerveza aquí en Soria. Cunde, sin duda. Y hoy, ¿qué vamos a decir, no? Este jueves lardero que va a coronar esta jornada, ¿no?, para muchos sorianos, que vamos a celebrar. Tenemos reciente ese congreso autonómico del Partido Socialista en Palencia, como decía. ¿Qué sensaciones 4 días después? Porque yo me quedo con alguna fotografía del acto interesante. Usted protagonista, ese abrazo, ¿no? Yo creo que, no sé si fue un abrazo de gratitud, de complicidad, de amistad, también de soltar ahí también un poco los nervios con Carlos Martínez. Bueno, yo creo que principalmente es un abrazo de amistad, ¿no? Son ya muchos años los que el equipo de Soria, algunos dicen, ¿no?, en Valladolid, cuando hemos estado en el Congreso, nos dicen que es que nosotros aquí en Soria somos una familia, somos un clan, y esto es cierto, ¿no? Esto no se ve con demasiada seguridad por el resto de la vida política, pero es que aquí este clan, esta familia, llevamos muchos años alrededor, compartiendo la mayoría de las veces risas y alegrías, otras veces no tanto, y eso une mucho, ¿eh? Eso, la verdad es que con el resto de compañeros ya tenemos una relación que traspasa lo político, y evidentemente ese abrazo principalmente era de amistad, también evidentemente de gratitud a esa confianza que deposita, ¿no?, que desde luego Carlos Martínez siempre ha depositado en su equipo, y que al final en ese momento en el que
bueno, pues uno también suelta, como tú bien dices, suelta un poco de adrenalina ya, porque además vemos un congreso terminado, un congreso que salió bien, esto hay que decirlo, un congreso que salió muy bien y que, pues oye, ese abrazo yo creo que lo resume todo. ¿A qué hora se cerró? ¿A qué hora del sábado por la noche? No sé si entrado ya el domingo se cerró esa comisión, ese comité ejecutivo autonómico, porque uno puede pensar que ya llegan con todo hablado y hay que perfilar algunas cosas. Después le pediré una valoración sobre Esther Pérez, también presente en esa ejecutiva autonómica, Jesús Cedazo. Pero ¿cuándo se cerró? ¿Muchos nervios de última hora para presentar ya esa propuesta común? No, la verdad es que fue el desarrollo de la tarde del sábado, ya veníamos con un trabajo previo hecho. Es verdad que de esa ejecutiva todos lo hemos podido ver, ¿no? Como el secretario general se ha recorrido todas y cada una de las provincias, y en ese recorrido de todas y cada una de las provincias ha podido hablar con todos los representantes, todos los dirigentes de los secretarios y secretarias provinciales, y ahí evidentemente hay un primer acercamiento sobre esa ejecutiva que luego tiene que conformar, ¿no? Porque al final, si aquí somos un equipo en Castilla y León, hay que hacerlo, hay que hacer un nuevo equipo para con ese liderazgo, ese proyecto y ese equipo seamos capaces de conseguir lo que llevamos tanto tiempo intentando en esta comunidad, que nosotros que poderla gobernar para cambiar las políticas y mejorar la vida de los castellanos y leoneses, ¿no? Por lo tanto, ese trabajo ya estaba hecho. Durante esa tarde del sábado, pues bueno, se mantuvieron distintas reuniones y le debo decir que al filo de la medianoche la ejecutiva estaba totalmente conformada. Al filo de la medianoche, Sí. qué evocador, ¿eh? De la medianoche palentina, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya llegará el domingo con los deberes hechos. Decíamos, son 4 días los que han pasado desde ese congreso y primera vía de agua viene desde León. Bueno, vía de agua, la verdad es que León en estos últimos años, en ese sentido, yo creo que lo que el lunes se puso encima de la mesa, al final, si uno tira de hemeroteca, en una u otras momentos, pues bueno, al final todos sabemos que esto no lo vamos a negar, que hay un sector, bueno, pues una parte, ¿no?, de la población leonesa y también una parte de los socialistas leoneses, pues que reivindican, ¿no?, una serie de cuestiones que siempre, bueno, pues que en algunos momentos puntuales se ponen encima de la mesa y que unas veces con palabras más o menos gruesas, bueno, pues se intenta poner de manifiesto, ¿no? Pero bueno, esto no es nuevo, ¿no? Esto evidentemente Carlos Martínez y el equipo, nosotros sabemos y somos conscientes de, bueno, pues de lo que piensan y a lo que aspiran esta parte de la población de León. Palabras duras, en cualquier caso, las del lunes. Ayer creo que matizaba un poco el alcalde de León diciendo que, bueno, que no auguraba buenos tiempos para el Partido Socialista de Castilla y León. Bueno, yo creo que lo dijo el secretario general, ¿no?, Carlos Martínez, tanto en la rueda de prensa del pasado lunes como ayer mismo o el pasado martes aquí en Soria. Respeto, ¿no? Evidentemente respeto a cualquier opinión, como hemos tenido siempre en este partido, a cualquier opinión discrepante con cualquier otra, ya no digo con la mayoría, sino que aquí somos un partido democrático, somos un partido en el que cualquier dirigente afiliado puede expresar sus opiniones. Pero, hombre, yo quiero pensar que con más de un 95% de aprobación de la comisión ejecutiva y del resto, ¿no?, de lo que se votaban 4 órganos el pasado domingo, que superaron todas el 95% de aceptación. Yo lo auguro, en esto sí que no coincido con el alcalde de León. Yo creo que con trabajo, responsabilidad y equipo, lo que le auguro son éxitos, ¿no?, a esta nueva ejecutiva, porque además lo pudimos ver, ¿no?, la ilusión que el pasado lunes, en la primera reunión que tuvimos en ejecutiva en Valladolid, no trasladabas a esa nueva ejecutiva, incluidos los representantes de León que en ella están.
Hay representatividad territorial, sobre todo en esos primeros puestos más relevantes. Valladolid, Ana Redondo como presidenta, Nuria Rubio de León, precisamente, como vicepresidenta. En lo que a usted respecta, Daniel de la Rosa, Burgos, secretario de organización, y usted adjunto a la organización. Eso que se viene a llamar la fontanería, coloquialmente la fontanería del partido, ¿se siente usted fontanero? Bueno, está acostumbrado aquí como secretario de organización del Partido Socialista de Soria. Bueno, ya sabes esa frase, ¿no?, que te dicen que cuando preguntan, cuando se van acercando a las elecciones y vas usted, y al final siempre dices lo mismo, ¿no?, que yo estoy a disposición del partido allí donde pueda ser necesario, donde se crea que puede hacer un mejor papel. Yo es verdad que tanto en la local, desde la Secretaría de Organización de la local, ya en el año 2007, la local de Soria, pasando por la Secretaría de Organización en estas dos últimos periodos con Luis Rey al frente de la Secretaría General aquí en el ámbito provincial, Secretaría de Organización, bueno, pues han entendido desde ese equipo que ahí puedo echar una mano a lo que es, como decía antes, el fin, ¿no? Que es el desarrollo de esas políticas. Hay algunos que estamos para la política interior, por decirlo de alguna manera, para el desarrollo de que todo vaya de la mejor manera posible y de la manera más coordinada dentro del partido, y otras, la mayoría de las secretarías de esta nueva ejecutiva son de cara al exterior, ¿no? Como puede ser la Secretaría de Ordenación del Territorio, de Sanidad, Política Cultural. Bueno, a algunos nos toca estar, entonces siempre hemos estado. Yo la verdad es que debo decir que me encuentro cómodo también en ese papel, y evidentemente así lo entendió el secretario general, y al lado, evidentemente, tanto del secretario general como del secretario de organización, de Dani de la Rosa, con el que desde luego la relación en esta última semana es mucho más intensa que la que tenía anteriormente. No solo el adjunto, sino que organización también ahí tiene otros dos elementos, dos secretarías adjuntas, como es formación y estudios y programas, ¿no? Todo ello conforma un equipo que desde luego, bueno, pues tendremos que trabajar, y además tendremos que trabajar ya, y lo estamos haciendo muy rápidamente porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, ¿no? No sabemos si serán ya de aquí prácticamente en 11 meses, ya no son ni 12, en 11 meses o antes, ¿no? Cuando quiera pulsar el botón el señor Mañuco. ¿Augura usted un adelanto electoral? Me lo han preguntado muchas veces en este último día, y la verdad es que no paro ni a pensarlo. Iván, de verdad, no es una cuestión porque hay mucha gente que si va a haber adelanto, que si no. Nosotros estamos preparados. Lo demostramos el domingo. El Partido Socialista de Castilla y León está preparado para las elecciones de aquí a 2 meses, de aquí a 4, de aquí a 6 o de aquí a 11, que es principios de febrero del año que viene, cuando evidentemente podrían ser, ¿no? Ya no, porque se cumplen los 4 años del mandato del señor Mañuco. Lo que nosotros hemos demostrado este fin de semana es que tenemos equipo, tenemos proyecto y tenemos liderazgo. Por lo tanto, estamos preparados para cuando el presidente de esta comunidad se levante de su sofá, quiera hacer algo, y en este caso parece ser que cuando más le convenga a él será cuando pulse ese botón y sean las elecciones. No nos cabe duda, pero como lo dejó en alguna intervención Carlos Martínez Mínguez en el aire, pero entendemos que va a ser el candidato. Bueno, tenemos que pasar también ese proceso, ¿no? En este partido en el que evidentemente todos nos damos una serie de procesos y condicionantes. Primero, evidentemente, tiene que haber que Carlos Martínez ha sido elegido secretario general de todos los socialistas de Castilla y León. Ahora, evidentemente, necesitamos un candidato. Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí, que va a ser el próximo, o por lo menos, oiga, que se va a presentar, ¿no? Porque todos y cada uno de los militantes de este partido tienen el derecho a cumplimentando unas normas dentro de las bases que se hagan al efecto, se podrá presentar. Por lo tanto, oiga, en principio quiero pensar que el secretario general, Carlos Martínez, se presentará así a ser presidente de la Junta de Castilla y León. Hablaba, y no quería olvidar la figura de Esther Pérez, desde la Secretaría de Ordenación del Territorio.
ha buscado Carlos Martínez gente de confianza en una secretaría vital y donde Soria tiene mucho que decir en torno a la ordenación del territorio, ¿no? Fíjese, si hay una cuestión, más allá de otras, pero si hay una cuestión transversal que Carlos ha estado hablando, ha estado departiendo con todos y cada uno de los militantes que le han querido escuchar en esta ronda por las 9 provincias en este último mes y medio, ha sido este. Ha sido este. Evidentemente, se ha hablado de igualdad, se ha hablado de servicios públicos, se ha hablado del derecho a quedarse, pero evidentemente todo dentro del marco de la ordenación del territorio. ¿Por qué? Porque nos parece importante, ¿no? Y porque nos parece uno de los grandes olvidos del Partido Popular en esta comunidad. Y una de los grandes culpables de que la gente tenga que marcharse de esta comunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, llevamos más de 20 años con una ley metida en un cajón sin llegar a desarrollar, ¿no? Con una ley de ordenación del territorio que nos diga a todos y cada uno de los habitantes de esta comunidad cuáles son nuestros derechos a la hora del desarrollo de tanto de la mayoría de los servicios públicos, así como de otras actuaciones, ¿no? Por eso Carlos insiste tanto en esta materia, porque necesitamos poner y escribir negro sobre blanco que ningún habitante de esta santa comunidad tenga un servicio básico como puede ser la educación o la sanidad a más de 30 minutos de su lugar de residencia, ¿no? Y esto hay que escribirlo, y esto hay que ponerlo. De eso va también la ordenación del territorio, de movilidad, es decir, cómo nos vamos a mover todos en esta comunidad, dentro del ámbito público, hablo, en esta santa comunidad, en una comunidad tan dispersa, en una comunidad tan envejecida y en una comunidad que necesita, ¿no?, de esa movilidad para dar cobertura a los más de 2.200 municipios que tiene Castilla y León, y que todos tienen el derecho de poder comunicarse con su capital o con el resto, ¿no?, de poblaciones de Castilla y León. Claro, todas estas cuestiones hay que desarrollarlas en una ley de ordenación del territorio, ¿no? Ahora estamos viendo, cuando no han sido las granjas, las macrogranjas de porcino, las granjas de porcino, ahora vemos como existe cierta polémica con las plantas de biogás. Es que el problema de esto es la derivada de que el Partido Popular y la Junta de Castilla y León suelta el volante en estas cuestiones y a la mayoría de los municipios les dice, ahí os arregléis, ¿no? Esto tiene que estar perfectamente legislado y perfectamente definido en esa ley de ordenación del territorio, donde evidentemente se puede desarrollar cualquier proyecto. Cuestiones como estas son las que hoy en día no están y que deberían estar encima de la mesa, y para eso evidentemente Martínez ha elegido una persona de total confianza de este grupo de Castilla y León, pero también de Soria, ¿no? Una persona como Esther Pérez, que lleva recorriéndose todas y cada una de las carreteras de esta provincia y también de la comunidad cuando ya estaba en ejecutiva del Partido Socialista de Castilla y León y fue procuradora en las Cortes, o sea que de esto sabe, pero que es una persona que se ha recorrido todas y cada una de las carreteras, la portavoz en Diputación actual del Partido Socialista, del Grupo Socialista, y conoce perfectamente cuáles todas estas cuestiones que yo le estoy trasladando, la falta de infraestructuras sanitarias, la falta de recursos educativos, la falta de servicios sociales. Oiga, le doy un dato. La Junta de Castilla y León tiene las competencias en materia de servicios sociales de principios del año 2000 o finales de los 90. ¿Sabe usted cuántas residencias ha construido la Junta de Castilla y León en esta provincia? Que es de las más, con el índice de dependencia, junto con Lugo, rozando casi el 30% de dependencia y con un índice de personas mayores, evidentemente el ratio de mayores de España. ¿Sabe usted cuántas? Adelante. Ninguna. La Junta de Castilla y León, en más de 20 años, como gestor de los servicios sociales en esta provincia, en Soria, no ha construido ni una sola provincia. Porque estamos aquí, usted lo decía, ¿no? Desde el Camino de los Royales sin número. Enfrente tenemos de los Royales, de la residencia. Pues evidentemente uno va a los Royales y ve una placa preciosa que pone que la construyó el Gobierno de España y luego fue transferida. Pero construir, o sea, y evidentemente la gestiona la Junta en esa transferencia, pero construir, oiga, si hay algo que es básico y que se necesita en esta provincia,
y como evidentemente en todas y cada una de las provincias de esta comunidad, es el desarrollo de esas políticas, ¿no? También de servicios sociales. Y vemos como hace ya mucho tiempo que evidentemente la Junta de Castilla y León apostó por el sector privado en esta materia, abandonó a su suerte este pilar, ¿no? El pilar básico, así lo entendió el gobierno socialista del señor Zapatero cuando aprobó esa ley de dependencia. Y oiga, le puedo decir que es que la Junta de Castilla y León no ha construido una sola residencia en la provincia de Soria. Bien, pues va a haber tiempo para desgranar estos y otros asuntos que competen a Castilla y León. Por cierto, ayer se votaba en las Cortes tramitar la ley de despoblación presentada por Soria ya, contó con el apoyo del Partido Socialista. No sé si hay que hacer lectura de un posible acercamiento. Se abstuvieron Vox y Partido Popular. ¿Qué les convence, qué no les convence de esa ley de despoblación de Soria? Bueno, no nos convence prácticamente nada. Y tengo que decirlo así, lo que ocurre que, bueno, lo que se hizo ayer es la toma en consideración del proyecto de ley de despoblación, ¿no? Un proyecto de ley que presentan prácticamente ya. No sé si va a dar tiempo a tramitarse. Esto lo tiene que decidir quien gobierna ahora mismo en las Cortes, ¿no? Que no es otro que Partido Popular con Vox. Y bueno, ahora Partido Popular solo, ¿no? Sí, pero en la mesa les recuerdo que tiene mayoría Partido Popular y Vox, es decir, que es que el presidente de la mesa es de Vox, que a nadie se le olvide, es que el señor Pollán sigue estando ahí. Por lo tanto, estas cuestiones de régimen interno y esa tramitación. A ver, curiosamente los dos votaron lo mismo ayer, ¿eh? Tanto Vox como el Partido Popular votaron, se abstuvieron, ¿no? Se abstuvieron en esa tramitación. Lo que se pone ayer encima de la mesa es esa tramitación de una ley, que yo creo que nunca ha funcionado en Castilla y León. Cuando estuve 8 años como procurador en Cortes, y cuando yo llegué allí estaban en un proyecto que eran las 75 medidas contra la despoblación del gobierno de la Junta, y cuando yo salí de allí en el año 2015 estábamos con la agenda para la población. No ha funcionado absolutamente ninguna medida que haya tomado el Partido Popular en contra a favor, ¿no? de la población y para combatir la despoblación. Le daré un dato. El otro día salía la población de este país rozando los 50 millones de habitantes. El problema es que cuando el Partido Popular coge el gobierno de la Junta de Castilla y León, este país tenía en torno a 42, 43 millones de habitantes. Este país. Y estamos en 50. Y cuando el Partido Popular cogió el gobierno de la Junta de Castilla y León, allá por principios de los años 80, en el 84, esta comunidad estaba en 2.700.000 habitantes. 2.700.000 habitantes. Y estamos en 2.350.000. Es decir, frente a un aumento de 8 millones en el resto del país, nosotros hemos caído un 15%. Este es el problema. El problema es que allí donde se trabaja, y con distintos gobiernos, de distintos colores, en el gobierno de la nación, el único que no ha cambiado es la comunidad. El único que no ha cambiado son las políticas perezosas de este gobierno, ¿no? Lo que se presenta ayer, pues yo no sé si al final no es otra cosa que un brindis, evidentemente un brindis al sol. Y por cierto, nosotros cuando hemos visto la ley y le hemos pasado, ¿no? Lo primero que le pasamos fue ese filtro, ahora que es muy sencillo, con las nuevas tecnologías, es un corta-pega, muy corta y pega de otras leyes, como por ejemplo la de Castilla-La Mancha, ¿no? Donde se hicieron un trabajo bastante más extenso. Creo que no se ha hecho, que esta ley creo que no está bien hecha de abajo arriba. Y quiero decir que no está bien hecha de abajo arriba porque falta, desde luego, el pulsar a todas y cada una de las organizaciones sectoriales que tienen que hablar y que tienen que decir algo con lo que son las medidas contra la despoblación. Nosotros hemos presentado en estos últimos años en las Cortes de Castilla y León infinidad de medidas para revertir esta lacra, que no es otra que es el mayor problema que tenemos en esta comunidad, como es la despoblación. Pero vemos, bueno, pues como una tras otra el Partido Popular la rechaza. Y así estamos, ¿no? Estamos con una comunidad en la que vemos año tras año como el crecimiento vegetativo es siempre negativo, fallece muchas más personas de las que nacen, y si no fuera gracias a la inmigración, esta comunidad estaría en grave riesgo.
Por cierto, hablando de Soria ya, dice su líder Ángel Ceña que no le preocupa el desembarco autonómico de Carlos Martínez Mínguez, no teme por esos tres procuradores. Yo no lo tengo tan claro. No sé si le... Bueno, es que a lo mejor tarda un poquillo en buscarla, ¿no? Pero vamos, no sé si le puedo sacar una noticia, ¿no? Lo digo porque, como es conocido, Ceña ya, evidentemente, el problema que tiene es que dice algunas... se ilusiona demasiado pronto, ¿no? Yo le recuerdo ya por julio del año 23... cuando casi, yo no sé si llegó a alquilar piso en Madrid, fíjese lo que le digo, yo no sé si llegó a alquilar piso en Madrid, porque tengo alguna noticia que decía que los dos diputados eran suyos, ¿no? Los dos diputados eran ya suyos. Esto es un titular. No sé si corresponde a la leyenda que se despidió de las... No, eso no es leyenda, no. Eso es realidad, se lo puedo asegurar. Yo tenía algunos compañeros allí. No sé si es leyenda o realidad. No es leyenda. La frase fue que espero en la reunión de portavoces. La última reunión de portavoces en el que el señor Ceña está en las Cortes de Castilla y León, o él piensa que era evidentemente la última, porque ya tenía alquilado o porque ya se iba a ir a Madrid, dice que al próximo portavoz le traten exactamente igual de bien que le han tratado a él. Esa fue su despedida, ¿no? El problema es cuando uno le preocupan más los cargos, porque le recuerdo que es que el señor Ceña ya estaba en las Cortes y en lugar de estar trabajando por todos y cada uno de los castellanos y leoneses allí, estaba pensando ya más en su aventura madrileña, que en aquello. Y este es el cuento de la lechera, claro, que al final se termina rompiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que los sorianos entendieron el pasado 23 de julio que necesitaban un gobierno fuerte en Madrid, un gobierno que no solo, evidentemente, fuera a pedir cuestiones. Al final creo que son gobiernos populistas, ¿no? O los que pretenden. Y yo creo que nosotros hemos demostrado, el Partido Socialista, que gobernamos para todos, el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Acabamos de ver la última medida, ¿no? La última medida es esa subida del salario mínimo interprofesional a casi 1.200 euros, ¿no? Con una subida en los últimos años del 61% de esa subida del salario mínimo. O cómo se han revalorizado las pensiones en los últimos años, cuando hay otros gobiernos que evidentemente la subían en 0,25. Y de esto no hablaba Soria ya. El problema es que de estas cuestiones no hablaba Soria ya. Pero es que también estaba en contra, ¿no? de cuestiones como esa descentralización, esa ley que puso encima de la mesa también de reto demográfico del gobierno de España, que tenemos y que vemos cómo ha traído aquí, a muy poquitos metros de este estudio, inversiones de más de 200 millones de euros a través del Centro de Procesamiento de Datos. Inversiones que jamás, reitero, jamás ningún gobierno había trasladado a esta provincia, ¿no? Descentralizar, traer trabajadores de Madrid a Soria. Oiga, esto se está notando. Y digo que se está notando porque ahora mismo en Soria tenemos el mayor número de afiliados que hemos tenido jamás, con el menor paro. El mayor número de afiliados, porque antes es verdad que decíamos tenemos un índice de paro muy bueno, pero porque la gente se va. No, oiga, es que ahora tenemos el índice mayor de afiliados, superando los 42.000 afiliados a la Seguridad Social en esta provincia. Creo que hay medidas que se notan, ¿no? Y claro, el señor lo que decía, bueno, yo creo de todas maneras que algunos dirigentes de Soria ya, y yo creo que incluso algún tertuliano o tertuliana lo ha podido exponer aquí en estos mismos micrófonos, se dan cuenta que este personalismo del señor Ceña ha hecho mucho daño a una plataforma que era la de todos, y parece que ahora se ha transformado en un partido político que solo es de él. Bueno, luego habrá que ver también el reparto ante una posible caída de Soria ya, dónde van pues esos votos, porque claro, era una plataforma obviamente también ciertamente transversal, ¿no? Donde caían diferentes ideologías y sensibilidades. Hablando de cargos, hay una acumulación de tareas obvia, evidente, en usted mismo, en Carlos Martínez, que está en Diputación. Yo creo que ahora mismo tenía una comisión de vigilancia de la contratación, en el Ayuntamiento de Soria, ahora con sus responsabilidades orgánicas a nivel autonómico, futuro candidato, obviamente, del Partido Socialista. ¿Cuándo va a ir soltando de alguna manera esas responsabilidades? La más inmediata entiendo que tiene que ser Diputación, y el Ayuntamiento, ¿para cuándo? Bueno, esto ya lo trasladó, ¿no? Que él
Cuando gane las elecciones dejará el ayuntamiento, dijo, ¿no? Exactamente, esa fue su, ¿no? Cuando sea presidente de la Junta, dijo, cuando sea presidente de la Junta dejaré el ayuntamiento. Bueno, evidentemente él dijo que ahora mismo él se queda, ¿no? Pero también por una serie de cuestiones, porque al final vamos a dar también y vamos a creernos lo de no centralizar, ¿no? Es decir, que parece que el secretario general de los socialistas de Castilla y León ya inmediatamente tiene que vivir en Valladolid y tiene que dirigir todo desde allí. Yo creo que vamos a demostrar que también se puede, durante este tiempo, se puede trabajar y se puede dirigir desde Soria, ¿no? Que es una provincia más de las 9 que tiene esta comunidad, y así, bueno, pues, y así lo está haciendo ya desde hace unos meses. Evidentemente, bueno, pues no le niego que echándole muchas más horas por parte del alcalde de esta ciudad a eso, ¿no? A estas cuestiones de ámbito autonómico, pero sin abandonar la política municipal. Evidentemente tenemos un tiempo de transición hasta las próximas elecciones. Algunos nos tenemos que multiplicar. Yo evidentemente sigo manteniendo esa concejalía de desarrollo económico, de Hacienda. Mis compañeros evidentemente bueno, tendrán que echarme una mano un poco más de lo que me echaban antes. Y hablaba usted antes de Diputación. Yo creo que es lo único que Carlos lo dejó un poco en el aire, ¿no? Que teníamos que ver si era una de las cuestiones que dábamos un paso en ese sentido, un paso atrás, pero tendrá que ser él el que decida. No hay fecha de momento. No hay una fecha decidida en este sentido. Le decía anteriormente, ¿no? Que hay una fecha que está marcada, que es febrero del año 2026, en el que tiene que haber elecciones autonómicas, ¿no? Y ahí, evidentemente, a nadie se le escapa que cuando Carlos Martín sea presidente de esta comunidad, no podrá ser alcalde de Soria. Tendrá que dejarlo. No podrá ser alcalde de Soria, pero... ¿Y entonces pensará en el sucesor para el ayuntamiento de Soria, o lo ha pensado ya, o se está cocinando un posible sucesora? Bueno, yo creo que, al igual que decía él durante este fin de semana, que tenemos que tener equipo para esta comunidad, yo creo, ¿no?, que hay equipo en el ayuntamiento de Soria de sobra, ¿no?, para que quien le toque en esta ocasión ser el candidato a ser alcalde en ese tipo, si ocurre, pues tendrá que salir evidentemente de esas filas, de esos concejales que hay ahora mismo pero de verdad. O sea, ¿se va a apostar por la continuidad? ¿No vamos a ver ninguna figura externa? No, yo hablo en un momento dado, en el caso en el que Carlos Martínez tuviera que dejar la alcaldía, cuando toque, pues evidentemente dentro del grupo veremos entre todos, como lo hemos hecho siempre, entre todos, quién es la persona más idónea y más adecuada para coger esas riendas. Y luego se piensa en el candidata que todavía... Pero ahí ya es otra cuestión evidentemente más enfocada a partido, es decir, ahí hay unas estructuras de partido, además de un proceso, ¿no?, exactamente igual que el proceso que yo le decía anteriormente para la comunidad. Para todas las capitales de provincia está ese proceso también de primarias, en el que cualquier militante de la agrupación local de Soria puede presentarse para ser alcalde de la ciudad. ¿Les preocupa la salida de Carlos Martínez de cara al Ayuntamiento de Soria, me refiero, porque es una realidad que está en la calle, que ahora se abre también un nuevo horizonte para el Partido Popular? Otra cosa es que el Partido Popular lo pueda aprovechar o no, sepa hacerlo, ¿no?, presente también un programa y un candidato de garantías, que eso ya es otra cuestión y es otra ventanilla, como se suele decir. Pero sí que es cierto que en la calle está que una salida de una persona que ha acumulado mayorías absolutas, clave en el desarrollo de la ciudad, bueno, pueda afectar negativamente al Partido Socialista. ¿Están preocupados? No, la verdad es que no estamos preocupados, pero porque no estamos ocupados en eso. Nosotros ahora mismo estamos ocupados en el gobierno de esta ciudad, que es lo que siempre nos ha ocupado y lo que siempre nos ha preocupado, el gobierno de esta ciudad, en el que los ciudadanos, como usted bien ha dicho, en las últimas elecciones, elección tras elección, nos ha dado su confianza, y lo que nos tiene que preocupar es esto. No nos podemos desviar bueno, pues evidentemente de lo que nos... si el pasado martes el alcalde de esta ciudad presentaba uno de los proyectos tan deseados, y que por fin ya estamos dando el paso. Digo tan deseados porque dependía de otra administración, que la Junta de Castilla y León, que era el antiguo ARU, que ahora es el área de regeneración urbana, que va a afectar
bueno, pues vemos a más de 140 viviendas, en el que se puso encima de la mesa esos casi 6 millones de inversión, por cierto, gracias a esos fondos europeos que el Partido Popular votó en contra y que ahora se aprovecha de ellos. Esto hay que recordarlo, que gracias a eso, y nosotros estamos en esto, ¿no? Le digo la última, evidentemente esa es la última medida que hemos presentado, pero estamos ocupados en los más de 20 millones de esos fondos europeos que están transformando la ciudad, en las travesías, en las próximas, ya lo vimos, en las próximas fiestas de San Juan, que ya las tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Gracias a Dios tenemos las 12, esta vez esto no nos preocupa, pero si nos ocupa tenemos las 12 cuadrillas. En esto estamos. Es decir, que nosotros seguimos trabajando en eso. Cuando llegue el momento, evidentemente, si llega, cuando llegue el momento de tener que hablar de candidatos, veremos, pero no que nadie dude, porque así es que el Partido Socialista en Soria y también en la capital tenemos equipo, ¿no? Tenemos equipo para seguir desarrollando el Partido Socialista allí donde sea necesario, bien sea en el Ayuntamiento de Soria, bien sea en la Diputación, o esperemos que dentro de muy poco, bien sea en la Junta de Castilla y León. ¿Cómo considera que va a ser el tono de una futura cita electoral, o a partir de ahora, evidentemente, que Carlos Martínez va a estar más presente en foros autonómicos? El debate, ¿en qué se va a centrar? Porque hay una mezcla de lo que sucede fuera, de lo que sucede en el Congreso, en otros ámbitos, también a nivel internacional, con lo local. Parece que la política nacional e internacional invade por momentos lo local, y de hecho también es influyente, ¿no? Por una parte también al final se acusa o se reprocha a Carlos Martínez que sea el candidato de Génova. Yo creo que mandaba este sábado pues un mensaje también a Pedro Sánchez, no sé si para desmarcarse, diciéndole que hay territorios que están esperando al gobierno del PSOE, ¿no? No sé si quiso dejar ahí un sello o un recado. No, en ese sentido. Esas dos preguntas, esa influencia de Pedro Sánchez, porque ha destacado los proyectos del gobierno para Soria, ¿no? El centro de datos y demás, pero luego es verdad que también puede haber cierta influencia negativa si es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez va a la baja. ¿Eso le preocupa? Pero fíjese, es que parecía, ¿no? Algunos daban por hecho, y vuelvo a una de sus preguntas anteriores, algunos daban por hecho que el 23 de julio nos iban a arrasar en esta provincia. Nos iban a arrasar, pero no solo a nosotros, al Partido Popular, ¿no? Iban a conseguir los dos diputados. Soria, y no fue así. Aquí no arrasaron a nadie. Ya estaba, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que la gente al final, pues vota también con la cabeza, ¿eh? Muchas veces vota con la inmensa mayoría vota con la cabeza y sabe, ¿no? Quién le sube las pensiones, quién le sube el salario mínimo interprofesional, quién le da estabilidad en el empleo, quién hace la ley de dependencia, quién blinda los servicios sanitarios, quién le dio la educación pública. Es que todas estas cuestiones tienen un partido detrás, que es el Partido Socialista, ¿no? Entonces, frente al ruido de algunos están las políticas pensadas en el ciudadano de otros, que es el Partido Socialista. Pero hombre, me decía usted, Pedro Sánchez, y él lo dijo, Carlos lo dijo en el propio Congreso, teniendo al presidente delante, ¿no? Hombre, que me tachen a mí ahora de sanchista, cuando nosotros lo único que sabemos hacer es perder congresos y ganar elecciones, que esto lo ha dicho siempre Carlos. Hombre, tiene un poco de narices, ¿no? Que sea yo ahora el candidato o el sanchista. Él lo dijo, yo nunca he sido ni sanchista, ni rubalcanista, ni de cualquier otro. Al final, yo creo que quien conozca, yo creo que usted también le conoce un poquito a Carlos Martínez, sabe que tiene su proyecto propio, ¿no? Tiene su equipo y tiene ese proyecto, y es el que va a desarrollar. Mire, se produjo un momento muy bonito en el que en el Congreso decía el señor Zapatero que le gustaba, ¿no? Que le gustaba este candidato. Le gustaba este candidato porque parecía que venía con aire nuevo y que era original. Utilizó el término que era un candidato original. Y Carlos le dijo cuando subió al escenario, al estrado, que es que ahora lo original en política es ser una persona normal. Porque es que cualquiera que conocemos al alcalde de Soria, y yo creo que prácticamente media ciudad tiene su teléfono de Soria, y todos cuando salimos por la calle le podemos ver, sabemos que Carlos es una persona normal, y esa va a ser su política, llegar al ciudadano con las cuestiones que realmente le interesan. Nosotros no vamos a estar en el ruido, nosotros no vamos a estar en el barro, nosotros vamos a reclamar lo nuestro. Y este lunes fue el primer momento, ¿no? En el que Carlos Martínez ha demostrado que
que está pensando más en los ciudadanos que en el ruido, ¿no? Cuando vemos, desde luego, a los 14 consejeros de las comunidades autónomas en un día de ayer con una actitud macarra, ponerse de Era perfil. la siguiente pregunta, Claro. ¿cómo valora Pues esa noticia de ese Consejo de Política Fiscal donde los representantes de las 14 comunidades gobernadas por el Partido Popular se levantaron y dieron portazo? Y aquí donde se mezcla pues esa política nacional, autonómica también con el ámbito local, porque todo está cosido y hay correa de transmisión entre diferentes ámbitos. Ese episodio que vimos ayer, ¿cómo lo valora? Bueno, ese episodio que ya empezó el lunes, ¿no? Cuando el señor Mañueco ya hace las primeras declaraciones diciendo que se pone la camiseta del Partido Popular, no defiende los intereses de todos los castellanos y leoneses de esta comunidad, y por decir, en esa actitud de monaguillo que decía el secretario general Carlos Martínez, de seguidismo una y otra vez al señor Feijóo, ahora, antes al señor Casado y antes se pone la camiseta y no quiere que le condonen 3.600 millones de euros, que supone el 27% de la deuda de esta comunidad, para dejar de pagar en torno a los 480 millones de intereses, ¿no? Esos intereses que pueden ir, evidentemente, a esas necesidades que tenemos los castellanos y leoneses y los sorianos. Entonces, piensa más en su partido, piensa más en el cuanto peor, mejor para ellos, a ver si ya de una santa vez podemos echar al señor Sánchez, que en el común de los ciudadanos. Porque, oiga, es que voy a lo anterior. Es que las residencias son muy necesarias y el señor Mañueco no quiere 480 millones que van a ir a los bancos. Que es que estos son los intereses de la deuda. Por cierto, el otro día cuando repasamos los datos, oiga, los buenos gestores que son, que siempre parece que son el Partido Popular, pagamos 1.700 millones de deuda de esta comunidad, 1.700 millones de intereses de 14.000 millones que tiene esta comunidad de deuda. El señor Mañueco, desde que es presidente, en los últimos 7 años, ha incrementado la deuda de esta comunidad en 1.500 millones. Y yo le haría una pregunta al señor Mañueco, es, ¿dónde está en Soria? ¿Esa deuda dónde está en Soria? Porque se ha incrementado en 1.500 millones desde que él es presidente. Ha pasado de 2.500 a 14.000. ¿Y dónde está? Entonces, cuando el gobierno de España propone esa quita de la deuda a todas y cada una de las comunidades, oiga, los consejeros de Hacienda ayer, reitero, en un gesto macarra, dicen, no vamos ni a debatir, no vamos a pensar en las personas, no vamos a pensar en las necesidades que tienen. A cualquiera de nosotros, si nos dicen mañana que nos quitan el 27% de la hipoteca, yo no me lo pienso, Yo particularmente no me lo pienso. Si no me gustan algunas de las condiciones, a lo mejor las intento negociar, que era lo que tenían que haber hecho ayer los consejeros. Pero ¿sabe usted cuál es el problema? Que siempre está el Partido Socialista responsable para estas cuestiones. Y le digo, ¿por qué? Porque ayer se aprobó, claro, con el voto de una comunidad, con el voto de una comunidad socialista. ¿Sabe usted lo que vamos a ver? Y esto lo veremos en las próximas fechas. ¿Usted piensa realmente que el señor Moreno Bonilla va a perder la oportunidad de que le quiten 18.000 millones, que era lo que pedía el pasado año? Exactamente esa frase, de que le quiten 18.000 millones de euros. Va a perder esa oportunidad. Veremos cómo, uno tras otro, la mayoría de los presidentes del Partido Popular, la mayoría de los presidentes aceptan esa quita de la deuda, se la meten en el bolsillo y empiezan a reducirla. Y si no, al tiempo. La bola de cristal de Javier Muñoz Expósito. Yo también, si me reducen la hipoteca, entrego la cuchara ya mismo, pero me temo que no va a ser así. Son días de reuniones intensas, comenzaban ese pasado lunes con ese encuentro de la Ejecutiva Autonómica, se marcaba un calendario, llegan los congresos provinciales, en León parece que va a haber disputa con la llegada de Diego Moreno a disputarle esa secretaria provincial a Javier Alfonso Fendón. ¿Cómo prevé que sean los congresos provinciales en el resto de provincias y aquí en Soria? Que yo creo que en Soria es el último de los congresos. En principio sí. En principio en Soria está previsto para el 27 de abril. No te lo hemos decidido totalmente, pero en principio podría ser el 27 de abril. Y en Soria yo creo que el Congreso va a ser tranquilo, pero yo no quiero adelantar acontecimientos porque... Aquí lo lavan dentro del vestuario, dicen. Los trapos. No, pero sí, es verdad que nosotros aquí llevamos muchos años en los que los congresos, bueno, pues evidentemente cuando era secretario general el propio Carlos Martínez y ahora
con Luis Rey, lo que se hace es un trabajo de equipo, lo que se hace es hablar, ¿no? Con todos y cada uno de los secretarios de las agrupaciones locales, y aquí evidentemente casi podemos hablar con todos y cada uno de los afiliados, ¿no? Y al final, bueno, la gente entiende que, bueno, que yo entiendo, tampoco lo sé, pero entiendo que Luis Rey se volverá a presentar de secretario general. Y veremos a ver, ¿no? cómo conforma su equipo, y no creo que en Soria, no detecto que en Soria vaya a haber, pero oiga, las bases están ahí. Cuando llegue el momento, que en el único sitio donde se cerró ya es el León, veremos a ver cuáles son en las diferentes provincias bueno, pues los procesos, y esta es la democracia, es decir, que al final todos los militantes tienen el derecho, ¿no? a presentarse también, no solo en los cargos institucionales, hablábamos antes de la alcaldía de Soria, de los cargos institucionales, sino también a los cargos orgánicos. Y en esa justa lid, pues veremos a ver quién los militantes, en este caso de León, donde ya tenemos dos candidatos, Diego Moreno y Javier Zendón, pues veremos a ver, ¿no? Ahora se establece un proceso de primarias, por cierto, como el que se estableció aquí, que fueron yo es que recuerdo que fueron las primeras cuestiones que tuve que dirimir como secretario de la local, fue las primarias en el año 2006 de Carlos Martínez Mínguez con La Seca, ¿no? Con Martínez La Seca, con nuestro añorado Martínez La Seca, con lo cual, y fíjese, aquel proceso no hizo otra cosa que asentar las bases para un proyecto en el que llevamos ya más de 18 años. Por lo tanto, yo creo que la gente no tiene que tener miedo a las primarias, en la democracia y a la democracia interna. A partir de ahí, yo creo que en la inmensa mayoría de las provincias va a haber solo un candidato, pero oiga, no conozco tan profusamente por ahora la mayoría de las provincias como para saber si en algunas no tendremos primarias. Bien, pues lo iremos viendo, y como dice, lo importante es el día después, que no dividan, ¿no? Esas primarias, supongo, para el partido en cuestión. Ahondando en el calendario que se planteaba el próximo lunes, va a haber encuentros sectoriales. Segovia va a coger algún encuentro sobre economía, industria, comercio, turismo. No sé si hay prevista alguna cita para Soria. Sí, bueno, la primera, Segovia, porque esto ya se habló, que acogerán, lo que no tenemos fechas para la de Segovia. Sí tenemos fecha, en principio, el próximo 22 de marzo en Valladolid, para hablar... de las juventudes, ¿no? No, Valladolid es este fin de semana las juventudes, exactamente, es el Congreso de Juventudes, pero el día 22 de marzo tendremos el primer encuentro sectorial relacionado con la agricultura, y ese será en Valladolid. Ya empezamos, ¿no? Con esos encuentros sectoriales que tienen que llevarnos por todas las provincias. Queremos también, y también se puso encima de la mesa, y esperemos que sea así, que Soria sea también la última, ¿no? La última para hablar precisamente de ordenación del territorio, ¿no? De ordenación del territorio. El resto está abierto, es decir, vamos a ir fijando más allá de esas cuestiones que nosotros planteamos, Segovia como desarrollo económico, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Tenemos que hablar de educación, de sanidad, tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de servicios sociales, de igualdad, de feminismo. Todas estas cuestiones serán puestas encima de la mesa y debatidas a lo largo de todo de los próximos meses en todas y cada una de las provincias de esta comunidad. Le traslado algo que también está en la calle. ¿Son estos los comicios de Carlos Martínez o serán los siguientes? Bueno, nosotros siempre salimos a ganar el partido. Siempre. Carlos Martínez siempre ha jugado a ganar el partido. Siempre. Y en la primera oportunidad que evidentemente tengamos, vamos a salir a ganar. Y salimos a ganar, ¿no? Le decía, ¿no? En el año 2006, y esto lo recordaba el propio Carlos Martínez en el Congreso, que ya ha pasado, ya no somos tan jóvenes como lo éramos aquel entonces. Yo recuerdo a Carlos Martínez recorrerse todos los foros donde le quisieran escuchar, diciendo que él solo pedía una oportunidad. Y lo recuerdo muy bien, que él solo pedía una oportunidad para poder cambiar esta ciudad. Y que la gente pudiera decidir. Solo pedía una legislatura, 4 años, y a partir de ese momento que la gente eligiera, ¿no? Y decidiera. Y la gente lo hizo. Y la gente vio, ¿no? Cómo las políticas de Carlos Martínez a través del Ayuntamiento de Soria y como alcalde ha transformado esta ciudad, ¿no? Ha transformado, desde luego, y no solo en lo físico.
porque esa transformación a través de las inversiones ha venido también a lo físico, pero yo creo que ha transformado también el alma de esta ciudad. Soria ya no se parece en nada a los de principio de siglo. Y por lo tanto esa es la oportunidad que pide Carlos Martínez desde el primer momento, desde el principio, ¿no? Que nos den una oportunidad. Yo creo que después de 40 años esta comunidad necesita que se abran las puertas y las ventanas y entre aire fresco, y entre aire nuevo. Aunque solo sea para ver si los que llevan ahí 40 años, que yo creo que ya está bien, están demasiado anquilosados y se permiten cuestiones como las de ayer, ¿no? Como las de desdeñar 3.600 millones sin pensar en los ciudadanos. Nosotros no haríamos eso nunca. Y por lo tanto vamos a salir a ganar desde el primer momento. Desde el primer momento. Hablaba antes de esos valores, que no se le escapa a nadie, atesora Carlos Martínez, de la cercanía, ese carisma, ese llegar a la población, que aquí lo demuestra, pero Soria es pequeña, es una ciudad pequeña, es más fácil, va a tener que patear mucho para llevar todos esos valores, esas dotes personales que tanto influyen también en política, junto con otros trabajos, pero ese carisma personal es clave también, llevarlo a todo Castilla y León, muchos kilómetros, mucha suela de zapato, ¿no? Creo que han sido 6.000 kilómetros en el último mes y medio. 6.000 kilómetros los que ha recorrido ya Carlos Martínez como secretario general por todos y cada uno de los rincones de esta comunidad. Me dijo un viejo compañero socialista ya por el año 2007, segoviano, al que le tengo mucho cariño, que en esta comunidad para ser presidente hay que pisar muchos charcos en invierno y muchos rastrojos en verano. Y esto es lo que va a hacer Carlos Martínez y lo que ya está haciendo. Desde luego recorrerse esta comunidad para que allí donde quieran escucharle llevar su mensaje, ¿no? Llevar el mensaje del Partido Socialista de Castilla y León, de este equipo, para que poco a poco vaya calando en la ciudadanía, vean que como usted decía antes, es una persona normal, que piensa en el ciudadano y lo único que quiere es transformar las políticas para que el ciudadano tenga el derecho a quedarse, si quiere, en esta comunidad y el derecho a desarrollar su vida, su trabajo, también en esta comunidad en las mejores condiciones posibles. Javier Muñoz Expósito, muchas gracias por hacernos un hueco en la agenda, por ponernos al día de la actualidad del Partido Socialista, no solo de Soria, sino de Castilla y León, porque ahora vamos a estar mucho más atentos también a las evoluciones, a las actuaciones, palabras de Carlos Martínez Mínguez, y mucho ánimo en ese recorrido por nuestra Castilla y León. Muchas gracias. También hay que puntualizarlo, ¿no? Sin duda, siempre los compañeros de León siempre nos lo recuerdan, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto está totalmente asumido, ¿no? Que esto, evidentemente, no son dos comunidades, somos una comunidad, pero sí es verdad que León tiene, pues unos condicionantes, ¿no? Que además vienen reflejados en el estatuto, ¿no? Unos condicionantes especiales, ¿no? Y por eso de ahí siempre ese Castilla y León. Pues acabamos como empezamos casi. Muchísimas gracias, Javier Muñoz Expósito. Gracias a ti, Iván. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Soria 92.9.